Nunca me imaginé que, a mis 72 años, viviría la peor humillación de mi vida frente a un aeropuerto repleto de gente, escuchando los gritos de mi propio hijo, quien me exhibió delante de todos como si fuera una niña sin juicio, un estorbo inútil que solo servía para molestar y que ya no tenía ningún valor para él. Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando mi vuelo para visitar a mi hermana, cuando pasó el peor momento de mi vida. Acababa de llamar a Rafael, mi único hijo, para avisarle que llegaría un poco más tarde porque el vuelo estaba retrasado. Era un viaje sencillo, apenas 3 días para ayudar a mi hermana Teresa, que se había roto el brazo. Pero cuando le expliqué esto a Rafael, explotó frente a mí de una forma que nunca imaginé que fuera posible. «Mamá, ya basta con esa historia. Siempre buscas excusas para no cuidar a los niños cuando Patricia necesita trabajar». Traté de explicar que ya había planeado ese viaje desde hacía 2 semanas, pero no me quería escuchar. Lo que pasó después me dejó con el corazón destrozado para siempre. Ahí, en medio del aeropuerto lleno de gente, personas pasando con sus maletas, familias despidiéndose, Rafael me gritó de una forma que resonó por todo el vestíbulo. «Deja de ser inútil. No sirves ni para cuidar a tus propios nietos». Sentí que todas las personas se detuvieron para mirarnos. Una señora mayor que estaba cerca me tomó del brazo con cariño, como si quisiera protegerme. Una pareja joven desvió la mirada con pena. Hasta los empleados del aeropuerto se quedaron en silencio observando la escena. Me quedé ahí parada, temblando, con lágrimas en los ojos, sin poder creer que esas palabras habían salido de la boca del hijo que crié sola después de que su padre falleció. Era como si un extraño me estuviera gritando, no el niño que abrazaba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Rafael ni siquiera esperó mi respuesta. Se fue pisando fuerte, dejándome ahí humillada frente a decenas de extraños que habían presenciado todo. Una empleada de la aerolínea se acercó con cuidado y me preguntó si estaba bien. Me sequé las lágrimas, tomé mi equipaje de mano y caminé hacia la puerta de embarque. Mi vuelo estaba siendo anunciado, pero apenas podía escuchar los avisos. Mi cabeza daba vueltas, mi pecho dolía como si me hubieran golpeado. Mientras le mostraba mi boleto a la empleada, una voz dentro de mi cabeza susurró algo que lo cambiaría todo. «Si él piensa que eres inútil, tal vez sea hora de que descubra cuánto vales realmente». Pero lo que Rafael no sabía era que durante esos minutos de humillación en el aeropuerto, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. En el avión no podía dejar de temblar. La azafata me preguntó si necesitaba algo, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle que mi propio hijo me había gritado «inútil» frente a cientos de personas? ¿Cómo podía contarle que después de 73 años de vida, después de criar a ese niño completamente sola, él me veía como una carga? Me acomodé en mi asiento junto a la ventanilla y miré las nubes pasar mientras el avión se elevaba sobre la ciudad. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el dolor de las palabras crueles, sino la comprensión terrible de que para mi hijo yo me había convertido en un estorbo, en alguien que existía únicamente para resolver sus problemas cuando él lo necesitara. Recordé todas las veces en los últimos años que Rafael había usado exactamente las mismas palabras. «Mamá, cuida a los niños. Mamá, recoge a los niños de la escuela. Mamá, cocina para el domingo». Nunca un «por favor», nunca un «¿puedes ayudarme?». Era como si mi única función en la vida fuera estar disponible para cuando él me necesitara. Y cuando por primera vez en años yo necesitaba hacer algo para mi familia, ayudar a mi hermana Teresa con su brazo roto, me convertía en una persona egoísta e inútil. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras el avión atravesaba las nubes. Una señora mayor sentada a mi lado me ofreció un pañuelo de papel y me sonrió con comprensión, como si ella también hubiera pasado por algo similar. «¿Problemas familiares, mija?», me preguntó con voz suave. Asentí sin poder hablar. «Ay, hijita, yo también pasé por eso. Los hijos a veces se olvidan de todo lo que uno hizo por ellos», me dijo tomando mi mano con cariño. No sabía por qué, pero esas palabras de una extraña me consolaron más de lo que las disculpas de Rafael jamás podrían hacerlo. Porque ella tenía razón.
Él se había olvidado completamente de todo lo que había hecho por él durante toda su vida. Se había olvidado de las noches que pasé en vela cuando estaba enfermo, de los trabajos extra que tomé para pagar sus estudios, de todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías propias. Para él, yo era simplemente la abuela que cuida niños, y nada más. El vuelo a Guadalajara duró apenas 1 hora, pero esos 60 minutos fueron suficientes para que mi vida cambiara completamente. Mientras miraba por la ventanilla las montañas y los valles que se extendían abajo, comencé a pensar en cosas en las que no había pensado en años. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería hacer con mi tiempo libre? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me agradeció por algo que hice? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí valorada como persona y no solo como una empleada doméstica gratuita? No podía recordar ni una sola ocasión reciente. Y eso me dolió más que todas las palabras crueles de Rafael juntas. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. No era solo enojo o tristeza, era una claridad fría y determinada que nunca había sentido antes. Mientras bajaba del avión y caminaba por el aeropuerto hacia donde mi hermana Teresa me estaba esperando, supe que esos 3 días en Guadalajara no serían solo para ayudarla con su brazo roto. Iban a ser 3 días para planear el resto de mi vida. Una vida en la que yo iba a importar tanto como cualquier otra persona. Una vida en la que nadie volvería a llamarme inútil nunca más. Teresa me estaba esperando en la zona de llegadas con su brazo en cabestrillo y una sonrisa preocupada en el rostro. Cuando me vio, inmediatamente supo que algo terrible había pasado. «Guadalupe, ¿qué tienes? Te ves muy pálida», me dijo mientras me abrazaba con su brazo bueno. No pude contenerme más. Ahí mismo en el aeropuerto le conté todo lo que había pasado. Los gritos de Rafael, las miradas de la gente, la humillación, todo. Teresa me escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia. «Ese muchacho se volvió loco. ¿Cómo se atreve a hablarte así después de todo lo que hiciste por él?», me dijo mientras caminábamos hacia el taxi. «Guadalupe, tú criaste a ese niño completamente sola después de que murió Miguel. Trabajaste día y noche para darle todo lo que necesitaba. Le pagaste la universidad, lo ayudaste a comprar su casa, has cuidado a sus hijos como si fueran tuyos. Y ahora te trata como si fueras su sirvienta». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Rafael se había convertido en una persona completamente diferente del niño dulce y agradecido que había criado. Durante el viaje en taxi desde el aeropuerto hasta la casa de Teresa, en la colonia Santa Tere, no paraba de pensar en los últimos 5 años desde que Rafael se casó con Patricia. Al principio, Patricia había sido muy amable conmigo. Me llamaba Mamá Guadalupe y siempre me incluía en los planes familiares. Pero poco a poco, especialmente después de que nacieron los gemelos Eduardo y Emilio hace 3 años, comencé a sentir que mi papel en la familia había cambiado. Ya no era la abuela querida que venía de visita, me había convertido en la niñera gratuita que siempre estaba disponible. Los fines de semana ya no eran para convivir en familia, sino para que yo cuidara a los niños mientras Rafael y Patricia salían con sus amigos. Los días festivos ya no eran celebraciones familiares, sino oportunidades para que yo cocinara para todos mientras ellos se divertían. Y cuando yo necesitaba algo, como esa visita a Teresa, me convertía en una persona problemática que no entendía las verdaderas prioridades de la familia. Mientras el taxi navegaba por las calles de Guadalajara, entendí que no había sido un cambio gradual. Rafael había estado planeando desde hace tiempo convertirme en su empleada personal, y yo había sido demasiado ciega para verlo. «Ya llegamos, señoras», dijo el taxista, interrumpiendo mis pensamientos amargos. La casa de Teresa era pequeña pero acogedora, con un jardín lleno de flores que ella cuidaba con tanto amor. Mientras pagaba el taxi, pensé en lo diferente que era la vida de Teresa comparada con la mía. Ella era viuda también, pero había aprendido a vivir para sí misma después de que sus hijos se fueron de casa. Tenía sus plantas, sus amigas del grupo de tercera edad, sus telenovelas favoritas. Tenía una vida propia. Yo, en cambio, había dejado que mi vida girara completamente alrededor de Rafael y su familia, y ahora me daba cuenta de lo tonta que había sido. Esa primera noche en casa de Teresa,
Después de ayudarla con la cena y asegurarme de que estuviera cómoda, me senté en el pequeño jardín trasero bajo las estrellas. El aire fresco de Guadalajara me tranquilizó un poco, pero no podía dejar de darle vueltas a todo lo que había pasado. Me quedé ahí durante horas, recordando cada detalle de la humillación en el aeropuerto, cada palabra cruel de Rafael, cada mirada de lástima de los extraños que habían presenciado todo. Y mientras más lo pensaba, más claro se volvía algo que había estado negando durante años. Mi hijo ya no me amaba como antes. Para él, yo era un recurso conveniente, no una persona con sentimientos y dignidad. Pero en medio de toda esa tristeza y dolor, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Era una determinación fría y silenciosa que nunca había sentido antes. Si Rafael creía que yo era inútil, entonces era hora de demostrarle exactamente cuál era el valor de una persona inútil en su vida. Era hora de que él y Patricia aprendieran a valorar lo que tenían antes de perderlo para siempre. Y mientras las estrellas brillaban sobre el jardín de Teresa, comencé a planear los cambios que cambiarían todo, porque a los 73 años, finalmente había aprendido una lección que debería haber aprendido mucho antes. Nadie puede humillarte sin tu permiso, y yo ya no iba a dar ese permiso nunca más. La brisa nocturna me acarició el rostro mientras tomaba la decisión más importante de toda mi vida. Rafael quería que yo desapareciera de su camino, y eso era exactamente lo que iba a hacer, pero no de la manera que él esperaba. Los 3 días en Guadalajara pasaron como en una bruma de recuerdos dolorosos y reflexiones profundas. Durante el día ayudaba a mi hermana Teresa con las tareas básicas. Preparar comida con una sola mano es casi imposible. Bañarse con el brazo enyesado es toda una aventura, y hasta abrir un frasco de mermelada se convierte en una lucha épica. Pero por las noches, cuando Teresa se dormía, yo me quedaba despierta en el pequeño cuarto de huéspedes, repasando cada momento de mi vida con Rafael, tratando de entender cuándo exactamente mi hijo amoroso se había convertido en este hombre cruel que me gritaba inútil frente a extraños. Recordé vívidamente cuando Rafael era pequeño y su padre Miguel murió en ese accidente de tráfico horrible en la carretera a Cuernavaca. Rafael tenía apenas 12 años y recuerdo cómo se aferró a mí esa noche terrible en el hospital, llorando y diciéndome: «Mamá, no me dejes solo, por favor no me dejes solo». Yo lo abracé fuerte y le prometí que nunca lo abandonaría, que siempre estaríamos juntos, que yo sería su mamá y su papá al mismo tiempo. Y cumplí esa promesa durante los siguientes 20 años. Trabajé como secretaria en una oficina gubernamental durante el día y limpiaba oficinas por las noches para poder pagar la escuela privada que él quería, las clases de fútbol que tanto le gustaban, los libros caros que necesitaba para sus estudios. Cuando Rafael cumplió 15 años y todos sus amigos tuvieron fiestas enormes con mariachi y todo, yo vendí mis aretes de oro que Miguel me había regalado en nuestro aniversario para poder darle la celebración que él soñaba. Cuando quiso estudiar administración de empresas en la Universidad Panamericana, una de las más caras de la ciudad, yo pedí préstamos, trabajé fines de semana extra y hasta vendí mi anillo de matrimonio para poder pagar las colegiaturas. Nunca le dije que había vendido el anillo. Cuando me preguntó dónde estaba, le dije que lo había llevado a arreglar. Él nunca volvió a preguntar y yo nunca pude reponerlo. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras recordaba todos esos sacrificios que había hecho con tanto amor. Cuando Rafael se graduó de la universidad, me abrazó fuerte en la ceremonia y me dijo: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí». Esas palabras me llenaron el corazón de felicidad. Pensé que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir trabajando, todas las comidas que me salté para que él pudiera comer mejor, todo había valido la pena. Mi hijo me amaba y me valoraba. O eso creía yo en ese momento, antes de darme cuenta de que las promesas de los jóvenes son como el humo. Se ven hermosas cuando las haces, pero se desvanecen con el primer viento que sopla. Durante su último año de universidad, Rafael conoció a Patricia en una fiesta de su facultad. Ella estudiaba diseño gráfico y venía de una familia de clase media alta de la Colonia del Valle. Desde el principio, noté que Patricia me trataba de manera diferente a como Rafael me había descrito que trataba a otras personas.
Era educada pero fría. Sonreía, pero nunca llegaba a los ojos. Cuando Rafael me contó que quería casarse con ella después de graduarse, traté de hablar con él sobre mis preocupaciones, pero él me dijo que yo estaba siendo sobreprotectora y que tenía que aprender a soltar. La boda fue hermosa, en una iglesia bonita de la colonia Roma. Yo pagué mi parte de los gastos trabajando turnos dobles durante 6 meses, pero nunca me quejé porque quería que Rafael fuera feliz. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, una vocecita dentro de mi cabeza me susurró que dijera algo, pero la callé inmediatamente. ¿Cómo podía arruinar el día más feliz de mi hijo por una sensación extraña sobre su novia? Me convencí de que solo eran nervios de madre y que con el tiempo Patricia y yo nos llevaríamos mejor. Qué equivocada estaba. Los primeros 2 años de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Rafael y Patricia rentaron un departamento pequeño en la colonia Doctores, y yo los visitaba los domingos para almorzar. Patricia cocinaba, aunque no muy bien, la verdad, y Rafael me contaba sobre su trabajo en una empresa de mercadotecnia. Eran momentos agradables, aunque siempre sentía una tensión sutil en el aire, como si Patricia estuviera tolerando mi presencia más que disfrutándola. Pero Rafael parecía feliz, y eso era lo que importaba para mí. Hasta que llegaron los problemas económicos. La empresa donde trabajaba Rafael comenzó a reducir personal, y aunque él no perdió su trabajo, le redujeron el salario significativamente. Al mismo tiempo, Patricia quedó embarazada de los gemelos, y los gastos médicos comenzaron a acumularse. Una noche, Rafael me llamó llorando. «Mamá, no sé qué vamos a hacer. No nos alcanza para pagar la renta, los doctores, la comida. Patricia está muy estresada con el embarazo, y yo me siento como un fracasado». Sin dudarlo ni un segundo, le dije que vendería mi pequeño terreno en Xochimilco que había heredado de mis padres y les daría el dinero para que compraran su propia casa. «Pero mamá, ese terreno es todo lo que te queda de tus papás», me dijo Rafael. «No importa, hijo. Lo importante es que tengan un hogar seguro para criar a mis nietos», le respondí. Y así fue como vendí lo último que me quedaba de mi familia de origen para asegurar el futuro de la familia que había creado. Con ese dinero, Rafael y Patricia compraron una casa pequeña pero bonita en la colonia San Rafael, con 3 recámaras, una para ellos, una para los bebés que venían en camino y una para mí para cuando quisiera visitarlos. Esa última frase debería haberme alertado, pero yo estaba demasiado emocionada pensando en mis futuros nietos como para prestar atención a las señales de advertencia. Cuando nacieron Eduardo y Emilio, sentí una felicidad que no había experimentado desde el nacimiento de Rafael. Eran bebés hermosos, sanos, llenos de vida. Patricia tuvo un parto complicado y necesitó mucha ayuda durante las primeras semanas. Yo me mudé temporalmente a su casa para ayudar con todo: cocinar, limpiar, cuidar a los bebés por las noches, para que Patricia pudiera descansar, lavar la ropa interminable que generan 2 recién nacidos. Era agotador para una mujer de mi edad, pero lo hacía con amor porque era mi familia. Lo que comenzó como una estancia temporal de 2 semanas se extendió a 1 mes, luego a 2 meses, luego a 6 meses. Patricia siempre tenía alguna razón por la que aún no podía manejar sola: que los bebés no dormían bien, que estaba muy cansada, que Rafael trabajaba muchas horas. Y poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en la empleada doméstica residente de la casa. Ya no era la abuela visitante que venía a mimar a los nietos. Era la persona que se levantaba a las 3 de la madrugada cuando los bebés lloraban, la que lavaba pañales, la que cocinaba para toda la familia, la que limpiaba la casa de arriba a abajo. Pero lo más doloroso no era el trabajo físico, era la forma en que gradualmente dejaron de tratarme como familia y comenzaron a tratarme como personal de servicio. Las conversaciones en la mesa ya no me incluían. Rafael y Patricia hablaban sobre sus vidas como si yo no estuviera ahí. Cuando tenían visitas, me presentaban como la abuela que nos ayuda, en lugar de mi mamá. Cuando salían con amigos los fines de semana, simplemente me informaban que yo me quedaría cuidando a los niños, sin preguntarme si tenía planes o si estaba demasiado cansada. Se había convertido en algo automático. Patricia tenía antojo de ir al cine, Rafael quería ver el partido con sus amigos, y Guadalupe se quedaría en casa con los bebés. Punto final.
Lo que más me dolía era que Rafael había dejado de verme como su madre y me veía como una conveniencia. Cuando los niños estaban enfermos y necesitaban cuidados extra, era yo quien se quedaba despierta toda la noche. Cuando había que ir a las citas médicas, era yo quien los llevaba, porque Patricia tenía cosas que hacer y Rafael tenía que trabajar. Cuando los niños comenzaron a hablar, sus primeras palabras fueron «mama» para Patricia, «papa» para Rafael y «abue» para mí. Pero cuando necesitaban algo, comida, cambio de pañal, consuelo cuando lloraban, me gritaban «abue» y yo corría inmediatamente a atenderlos. Durante esos 3 años, lentamente perdí mi propia identidad. Ya no tenía amigas porque nunca tenía tiempo libre para cultivar amistades. Ya no tenía pasatiempos porque todo mi tiempo estaba dedicado a cuidar la casa y los niños. Ya no tenía vida propia porque mi existencia entera giraba alrededor de las necesidades de la familia de Rafael. Y cuando finalmente, después de 3 años, decidí que necesitaba unos días para mí misma para ayudar a mi hermana Teresa, me convertí en una persona egoísta e inútil que no entendía las prioridades familiares. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ahora, sentada en la oscuridad del cuarto de huéspedes de Teresa, entendía perfectamente lo que había pasado. Rafael no se había convertido en una mala persona de la noche a la mañana. Había sido un proceso gradual de acostumbrarse a que yo siempre estuviera disponible, siempre dispuesta a sacrificar mis propias necesidades por las suyas, siempre lista a decir que sí a cualquier cosa que me pidiera. Yo había creado este monstruo al enseñarle que mi tiempo, mi energía, mi vida entera estaban a su disposición sin límites y sin condiciones. Y ahora, a los 73 años, finalmente estaba pagando el precio de haber sido demasiado generosa, demasiado permisiva, demasiado dispuesta a ser la mártir perfecta. Pero también entendí algo más importante. No era demasiado tarde para cambiar las cosas. Si Rafael había aprendido a tratarme como una empleada, podía desaprender esa lección. Si había olvidado mi valor como persona y como madre, podía recordarlo de la manera más difícil posible. Y si realmente creía que yo era inútil, entonces era hora de demostrarle exactamente cuánto trabajo hacía una persona inútil en su vida perfecta. La venganza no sería explosiva ni dramática, sería silenciosa, meticulosa y absolutamente devastadora. En mi último día en Guadalajara, mientras Teresa y yo desayunábamos tranquilamente en su pequeña cocina, le conté todo lo que había estado pensando durante esos 3 días. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, me tomó la mano y me dijo: «Guadalupe, mija, ya era hora de que despertaras. Ese muchacho necesita una lección que nunca va a olvidar». Tenía razón. Rafael había olvidado quién era yo y cuánto había sacrificado por él. Era hora de refrescarle la memoria de la manera más efectiva posible, desapareciendo de su vida y llevándome conmigo todo lo que había estado dando por sentado. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente al de ida. Ya no era la misma mujer quebrada y humillada que había salido de la capital 3 días antes. Durante esas 75 minutos en el aire, mientras veía las montañas de Jalisco desaparecer bajo las nubes, finalicé mentalmente cada detalle del plan que había estado formando en mi cabeza. No sería una confrontación explosiva ni un drama telenovelesco, sería algo mucho más efectivo y devastador. La desaparición silenciosa de todo lo que Rafael y Patricia habían estado dando por sentado durante años. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya sabía exactamente qué iba a hacer y cómo lo iba a ejecutar. Rafael me estaba esperando en la sala de llegadas con los gemelos Eduardo y Emilio. Los niños corrieron hacia mí gritando «¡Abue! ¡Abue!» y me abrazaron con esa energía pura que solo tienen los niños de 3 años. Por un momento, mi corazón se ablandó al verlos, pero inmediatamente recordé las palabras crueles de su padre y me fortalecí en mi resolución. Rafael me saludó con un beso en la mejilla, pero no había disculpa en sus ojos, ningún reconocimiento de lo terrible que había sido conmigo antes de mi viaje. Simplemente dijo: «Mamá, qué bueno que ya regresaste. Patricia necesita ir al dentista mañana temprano y necesitamos que cuides a los niños». Ni siquiera me preguntó cómo había estado mi viaje,
cómo se encontraba mi hermana Teresa, si yo había descansado bien. Solo me informó sobre mis próximas responsabilidades, como si fuera una empleada reportándose después de unos días de vacaciones. Sonreí y asentí con la cabeza, pero por dentro algo se endureció definitivamente. Claro, hijo, no hay problema, le dije con la misma voz dulce de siempre. Él no tenía idea de que esas serían las últimas palabras amables que escucharía de mí en mucho, mucho tiempo. Durante el viaje de regreso a la casa en San Rafael, los niños me contaron emocionados todo lo que había pasado mientras yo estuve fuera. Que papá había quemado los huevos en el desayuno, que mamá no sabía dónde estaban sus pijamas limpias, que la casa estaba muy sucia, según Eduardo. Rafael manejaba en silencio, pero yo podía ver en el espejo retrovisor que cada comentario de los niños lo incomodaba más. Era obvio que los 3 días sin mí habían sido caóticos para ellos, pero él jamás lo admitiría. Su orgullo era demasiado grande para reconocer que necesitaba a la mujer inútil que había humillado en el aeropuerto. Cuando llegamos a la casa, inmediatamente noté el desorden. Platos sucios apilados en el fregadero, ropa regada por toda la sala, juguetes esparcidos por todos lados, la cama de los niños sin hacer. Patricia salió a saludarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Guadalupe, qué bueno que ya estás de vuelta. Han sido unos días muy difíciles», me dijo, pero su tono sugería más molestia que alivio genuino, como si mi viaje hubiera sido un capricho irresponsable en lugar de una necesidad familiar legítima. Sonreí y comencé inmediatamente a recoger los juguetes, pero por primera vez en años, cada movimiento que hacía era parte de un plan más grande. Esa primera noche de regreso, después de bañar a los niños, ayudarlos con la cena y acostarlos con sus cuentos favoritos, me senté en mi pequeña recámara y saqué una libreta que había comprado en Guadalajara. En esa libreta comencé a hacer una lista meticulosa de todo lo que hacía en esa casa día tras día. No era solo curiosidad, era documentación. Quería tener un registro exacto de todo mi trabajo para que cuando llegara el momento, Rafael y Patricia entendieran perfectamente lo que estaban perdiendo. La lista fue más larga de lo que había imaginado. Despertar a las 5:30 de la mañana para preparar desayuno para toda la familia. Empacar las loncheras de los niños. Lavar, secar y planchar toda la ropa. Limpiar la casa de arriba a abajo todos los días. Hacer las compras del supermercado. Cocinar almuerzo y cena. Bañar a los niños. Ayudarlos con sus tareas preescolares. Leerles cuentos antes de dormir. Levantarme en las madrugadas cuando tenían pesadillas. Llevarlos al doctor cuando se enfermaban. Organizar sus fiestas de cumpleaños. Cuidarlos cuando Patricia tenía compromisos sociales. La lista ocupó 3 páginas completas de la libreta, y eso era solo lo que recordaba de memoria. Al día siguiente, mientras Patricia se fue al dentista y Rafael estaba en el trabajo, comencé la primera fase de mi plan. Llamé al banco donde tenía mi cuenta de ahorros y pregunté sobre todos mis activos financieros. La información que recibí me sorprendió hasta a mí misma. Durante todos estos años de vivir modestamente y gastar muy poco en mí misma, había acumulado más dinero del que recordaba. Mi pensión del gobierno era sustancial. Tenía ahorros de mi época como secretaria, y además había una cuenta que había olvidado completamente. El dinero del seguro de vida de Miguel que nunca había tocado porque no lo necesitaba. Más importante aún, descubrí algo que Rafael aparentemente había olvidado por completo. Cuando vendí mi terreno en Xochimilco para ayudarlos a comprar la casa, el abogado me había explicado que por razones fiscales era mejor poner la casa a mi nombre temporalmente y luego transferirla gradualmente a Rafael. Pero con todo el caos de los bebés y las responsabilidades diarias, esa transferencia nunca se había completado. Legalmente, yo era la dueña de 60% de la casa donde vivíamos. Rafael y Patricia creían que era suya, pero en realidad ellos estaban viviendo en mi propiedad. Esa revelación cambió todo mi plan. Ya no sería simplemente una desaparición silenciosa, sería una lección completa sobre el valor real de las cosas que habían estado dando por sentado. Llamé inmediatamente al licenciado Hernández, el abogado que había manejado la compra original de la casa, y programé una cita urgente para el día siguiente. Cuando le expliqué mi situación, él revisó todos los documentos y confirmó lo que el banco me había dicho.
Señora Guadalupe, usted tiene derechos legales muy claros sobre esta propiedad. Si desea hacer cambios, está completamente en su derecho a hacerlo. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal por completo. Me levantaba temprano, preparaba desayunos, cuidaba a los niños, limpiaba la casa, cocinaba las comidas. Pero ahora, cada actividad tenía un propósito doble. Además de cumplir con mis responsabilidades familiares, estaba documentando meticulosamente todo mi trabajo para mis futuros archivos legales. Tomaba fotos discretas de la casa limpia después de que yo terminara mi trabajo diario. Guardaba todos los recibos de las compras del supermercado que yo pagaba con mi dinero. Anotaba cada hora que pasaba cuidando a los niños cuando sus padres salían. Rafael y Patricia no notaron nada diferente en mi comportamiento. Seguían tratándome exactamente igual que antes, como una empleada conveniente que existía para resolver sus problemas domésticos. Patricia siguió saliendo con sus amigas los sábados por la tarde, dejándome automáticamente con los niños. Rafael siguió llegando del trabajo y sentándose a ver televisión mientras yo terminaba de limpiar la cocina después de la cena. Ninguno de los dos me agradeció ni una sola vez durante esa semana. Ninguno de los dos me preguntó cómo me sentía o si necesitaba algo. Para ellos, yo era parte del mobiliario de la casa, útil, necesaria, pero invisible como persona. El viernes por la mañana, mientras Rafael estaba en el trabajo y Patricia había salido de compras con sus amigas, llevé a los niños a casa de mi vecina Esperanza y le pedí que los cuidara por unas horas. «Es urgente, comadre. Te prometo que regreso antes del almuerzo», le dije. Esperanza, que había sido testigo silenciosa de cómo me trataban en esa casa durante años, simplemente asintió y abrazó a Eduardo y Emilio con cariño. «No te preocupes, Guadalupe. Aquí estarán perfectamente bien. Tú haz lo que tengas que hacer». Tomé un taxi al centro de la ciudad y pasé toda la mañana en las oficinas del licenciado Hernández finalizando los documentos que cambiarían todo. Firmé papeles para transferir la propiedad de la casa completamente a mi nombre. Abrí una nueva cuenta bancaria donde solo yo tenía acceso. Actualicé mi testamento, removiendo a Rafael como beneficiario principal y dejando todo a una fundación de caridad para ancianos abandonados. Cuando salí del edificio de abogados al mediodía, ya no era la misma mujer que había entrado esa mañana. Legalmente, financieramente y emocionalmente, ya había comenzado mi nueva vida. Esa tarde, cuando Patricia regresó de sus compras cargada de bolsas de ropa nueva que había comprado con el dinero que Rafael ganaba, dinero que a su vez dependía de que yo cuidara gratis a los niños para que ella pudiera trabajar, me mostró orgullosamente sus adquisiciones. «Mira, Guadalupe, encontré esta blusa preciosa en Liverpool. ¿No está divina?». Me mostró una blusa que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. Sonreí y la felicité, pero por dentro estaba tomando nota mental de cada peso que gastaban en lujos mientras esperaban que yo viviera como una monja abnegada que no necesitaba nada para sí misma. El sábado por la noche, Rafael y Patricia salieron a cenar con unos amigos para celebrar que Patricia había conseguido un pequeño aumento en su trabajo de medio tiempo. Por supuesto, yo me quedé cuidando a los niños sin que nadie me preguntara si tenía planes o si estaba cansada. Mientras los acostaba y les leía su cuento favorito de Los 3 cochinitos, no pude evitar sonreír al pensar en la ironía. Rafael y Patricia creían que habían construido una casa sólida de ladrillo, pero en realidad habían construido su vida sobre un castillo de naipes. Y yo estaba a punto de soplar muy, muy fuerte. El domingo por la mañana, después de preparar un desayuno especial con panqueques y fruta fresca, que sería el último desayuno que prepararía en esa casa, me senté a la mesa con Rafael y le dije con la voz más calmada del mundo: «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Él levantó la vista de su teléfono celular con expresión molesta, como si cualquier conversación conmigo fuera una interrupción a su domingo relajado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Es algo urgente?» Patricia y yo íbamos a llevar a los niños al parque después del desayuno. Sonreí y puse mis manos sobre la mesa. «Sí, Rafael, es bastante urgente. Verás, he estado pensando mucho en lo que me dijiste en el aeropuerto sobre ser inútil». Su expresión cambió inmediatamente, y por primera vez en semanas pude ver una sombra de culpabilidad en sus ojos. «Mamá, yo», comenzó a decir, pero levanté mi mano para silenciarlo. «No,
Déjame terminar. Tienes razón. Soy inútil para ustedes. Por eso he decidido dejar de ser una carga para esta familia. Patricia, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a la mesa con expresión confundida. ¿De qué estás hablando, Guadalupe? Les expliqué con voz tranquila y clara que había decidido mudarme a mi propio departamento y darles el espacio que obviamente necesitaban. Pero mamá, protestó Rafael, no necesitas mudarte. Aquí tienes tu lugar. Siempre has tenido tu lugar. Sonreí ante la ironía de sus palabras. Mi lugar, Rafael, aparentemente es ser gritada y llamada inútil en aeropuertos llenos de gente. Prefiero encontrar un lugar donde eso no pase. El color se le fue de la cara cuando entendió que yo recordaba perfectamente cada palabra cruel que me había dicho. Y entonces les di la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Por cierto, como ustedes van a quedarse solos en la casa, van a necesitar hacerse cargo de todos los gastos. Todas las cuentas de servicios, el predial, el mantenimiento, todo. Porque a partir de mañana yo ya no voy a contribuir económicamente a esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael y Patricia se miraron con pánico creciente mientras comenzaron a procesar las implicaciones de lo que acababa de decirles. Durante años habían asumido que mi pensión y mis ahorros estarían siempre disponibles para complementar sus gastos familiares. Nunca se habían detenido a calcular exactamente cuánto dinero aportaba yo mensualmente a la economía doméstica, pero ahora estaban a punto de descubrirlo de la manera más difícil posible. Y eso era solo el comienzo de las sorpresas que tenía preparadas para ellos. El silencio en la mesa del desayuno duró exactamente 17 segundos antes de que Patricia explotara. «No puedes hacer eso, Guadalupe. ¿Cómo vamos a pagar todos solos? Ni siquiera sabemos cuánto salen todas las cuentas cada mes». Su voz se quebró un poco al final, y pude ver el pánico genuino en sus ojos. Rafael seguía mudo, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar. Durante años había dado por sentado que yo era una fuente inagotable de trabajo gratuito y apoyo económico, y nunca se había detenido a considerar qué pasaría si esa fuente se secara de repente. «Bueno», les dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, «supongo que van a tener que aprender. Yo aprendí a manejar todo esto sola cuando tenía su edad, después de que murió Miguel. Si yo pude hacerlo siendo viuda con un hijo pequeño, ustedes pueden hacerlo siendo dos adultos jóvenes con trabajos estables». Me levanté de la mesa y comencé a recoger los platos del desayuno, pero Rafael me detuvo tomándome del brazo. «Mamá, espera. No entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Si es por lo que pasó en el aeropuerto, ya te dije que lo siento. Estaba estresado, dije cosas que no quise decir». Era la primera vez que mencionaba el incidente del aeropuerto desde que había regresado de Guadalajara, y la primera vez que ofrecía algo parecido a una disculpa. Pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera siguiendo un guión que alguien le había enseñado para manejar situaciones difíciles. Lo miré directamente a los ojos y pude ver que no había comprensión real ahí, ningún entendimiento genuino del daño que me había causado. Solo había pánico por las consecuencias que estaba enfrentando. «Rafael», le dije retirando gentilmente mi brazo de su agarre, «no es solo por lo que pasó en el aeropuerto, es por todo lo que ha estado pasando durante años. Ustedes me han convertido en su empleada doméstica personal, y cuando finalmente necesité algo para mí misma, me llamaste inútil frente a cientos de personas. Eso me enseñó algo muy importante, que realmente soy inútil para ustedes. Por eso he decidido dejar de serlo». Patricia se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla en el proceso. «Esto es ridículo. No puedes simplemente irte y dejarnos con todas las responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Quién los va a cuidar cuando yo tenga que trabajar? ¿Quién los va a llevar al doctor cuando se enfermen?» La desesperación en su voz era palpable, y me di cuenta de que por primera vez en años estaba viendo la verdadera Patricia. No la nuera educada pero distante, sino la mujer que había estado dependiendo completamente de mi trabajo no remunerado para mantener su estilo de vida. «Bueno», respondí con la misma tranquilidad, «supongo que van a tener que hacer lo que hacen millones de padres trabajadores en todo México: contratar una niñera, pagar una guardería o arreglárselas entre ustedes dos.
Hay muchas opciones disponibles. Solo que ahora van a tener que pagarlas con su propio dinero en lugar de dar por sentado que abuela Guadalupe siempre estará disponible gratis. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de súplicas, amenazas, lágrimas y manipulación emocional. Rafael trató de usar a los niños como palanca. Pero ¿qué van a pensar Eduardo y Emilio cuando sepan que su abuela los abandonó? Patricia intentó la culpa religiosa. ¿Qué va a decir la gente en la iglesia cuando sepan que dejaste a tu familia? Incluso intentaron soborno económico. Te podemos pagar un sueldo si quieres, mamá. ¿Cuánto necesitas? 2,000 pesos al mes. 3,000. La oferta del sueldo casi me hizo reír en voz alta. Después de años de trabajo gratuito las 24 horas del día, ahora me ofrecían menos de lo que ganaría una empleada doméstica de medio tiempo. Era la confirmación final de que nunca habían valorado realmente mi contribución a sus vidas. Para ellos, todo mi trabajo, toda mi dedicación, toda mi renuncia personal valía menos de 100 pesos por día. Esa realización me dio la fuerza final que necesitaba para seguir adelante con mi plan. No, les dije firmemente. No es cuestión de dinero. Es cuestión de respeto y dignidad, cosas que no se pueden comprar. Subí a mi recámara y comencé a empacar mis pertenencias en las 2 maletas que había preparado. No tenía muchas cosas. Después de años de vivir para otros, había acumulado muy pocas posesiones personales. Pero las pocas cosas que eran verdaderamente mías, las guardé con cuidado. Las fotos de Miguel y yo en nuestros primeros años de matrimonio, las cartas de amor que él me había escrito, algunos libros que había comprado pero nunca había tenido tiempo de leer, y mi rosario de perlas que había heredado de mi abuela. Mientras empacaba, pude escuchar a Rafael y Patricia hablando en voz baja y urgente en la sala. Ocasionalmente captaba fragmentos de su conversación. «Tut, no puede estar hablando en serio. Tendremos que cancelar la suscripción del gimnasio. ¿Cuánto cuesta una guardería?» Era dolorosamente obvio que estaban comenzando a comprender la magnitud de lo que estaban perdiendo, pero aún no entendían completamente las implicaciones financieras de mi partida. Cuando bajé con mis maletas 1 hora después, encontré a toda la familia reunida en la sala. Los niños estaban confundidos y asustados, claramente sintiendo la tensión en el aire, pero sin entender qué estaba pasando. Eduardo, el más expresivo de los gemelos, corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «¿A dónde vas, abue? ¿Por qué tienes maletas?» Su pregunta inocente me quebró el corazón, pero me mantuve firme. Me arrodillé para estar a su altura y le expliqué con palabras que pudiera entender. «Abue va a vivir en su propia casita por un tiempo, mi amor. Pero los voy a seguir queriendo mucho. Siempre». Emilio se acercó también, y los abracé a los dos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Estos niños no tenían culpa de los errores de sus padres, pero desafortunadamente tendrían que aprender junto con Rafael y Patricia lo que significaba valorar a las personas importantes en sus vidas. «Mamá, por favor, reconsidéralo», me suplicó Rafael una vez más. «Podemos hablar de esto. Podemos hacer cambios. No tienes que irte». Pero su tono seguía siendo el mismo que usaría para convencer a un empleado valioso de que no renunciara, calculado, preocupado por las consecuencias prácticas, pero sin comprensión emocional real del daño que había causado. «Rafael», le dije mientras tomaba mis maletas, «durante 3 años he estado disponible para ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. He sacrificado mi propia vida, mi propia paz, mi propia dignidad para hacer más fáciles las vidas de ustedes. Y cuando finalmente necesité 3 días para ayudar a mi hermana enferma, me llamaste inútil frente a cientos de extraños. Esa fue tu respuesta a una vida entera de dedicación. No hay nada que reconsiderar». Llamé a un taxi desde mi teléfono celular y en 10 minutos estaba esperando afuera de la casa. Durante esos 10 minutos, Rafael y Patricia trataron diferentes estrategias de último momento para hacerme cambiar de opinión. Patricia lloró y prometió tratarme mejor. Rafael habló de terapia familiar y comunicación mejorada. Incluso mencionaron la posibilidad de darme más espacio y más tiempo personal. Pero todas sus ofertas sonaban a negociaciones empresariales, no a reconocimiento genuino de que me habían tratado mal durante años.
Cuando llegó el taxi, tomé mis maletas y caminé hacia la puerta. Los niños corrieron detrás de mí, llorando y preguntando cuándo iba a regresar. Esa fue la parte más difícil de todo el proceso, pero sabía que era necesario. Si quería enseñarle a Rafael y Patricia una lección que recordaran para siempre, tenía que estar dispuesta a pagar el precio emocional que eso requería. Les voy a dar mi nueva dirección, les dije antes de subir al taxi. Pueden visitar a los niños cuando quieran, pero solo después de que aprendan a tratarme con respeto. Rafael trató de preguntarme dónde iba a vivir, pero yo simplemente cerré la puerta del taxi y le di al conductor la dirección de mi nuevo departamento en la colonia Roma Norte. Durante el viaje hacia mi nueva vida, me permití llorar por primera vez en semanas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de alivio y tristeza mezclados. Alivio porque finalmente había tenido el valor de defenderme a mí misma. Tristeza porque había tardado tantos años en encontrar ese valor y porque la relación con mi hijo posiblemente nunca volvería a ser la misma. Pero también había una sensación extraña de libertad que no había sentido en décadas. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías propias. El departamento que había rentado en Roma Norte era pequeño, pero luminoso, con grandes ventanas que daban a una calle arbolada. Tenía una recámara, una sala pequeña, una cocina funcional y, lo más importante, era completamente mío. Nadie iba a gritarme ahí, nadie iba a darme órdenes, nadie iba a dar por sentado que yo existía únicamente para resolver sus problemas. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, sentí una paz que no había experimentado en años. Esa primera noche en mi nueva casa, preparé una cena simple solo para mí, quesadillas con champiñones y una taza de té de manzanilla, y la comí en silencio mientras veía las noticias. Era extraño no tener que levantarme cada 5 minutos para servir más comida, limpiar derrames o mediar peleas entre niños. Era extraño no escuchar la televisión a todo volumen en la sala mientras Rafael veía deportes, o el ruido constante de Patricia hablando por teléfono con sus amigas. Era extraño, pero también maravillosamente tranquilo. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar. Era Rafael, por supuesto. Durante las siguientes 2 horas, me llamó 17 veces. Los primeros mensajes eran de súplica. «Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar». Los siguientes fueron de pánico. «Los niños no quieren dormir sin su cuento de las buenas noches. ¿Puedes venir solo a acostarlos?». Los últimos fueron de desesperación. «Mamá, Patricia está llorando. No sabemos qué hacer. Por favor, regresa a casa». Pero yo no contesté ninguna llamada. No porque quisiera castigarlos, sino porque necesitaba que entendieran que las consecuencias de tratar mal a las personas son reales y duraderas. Durante años habían podido tratarme como quisieran porque sabían que yo siempre regresaría, siempre perdonaría, siempre estaría disponible. Era hora de que aprendieran que el amor incondicional no significa tolerancia infinita al maltrato. Al final de esa primera semana en mi nueva vida, había establecido una rutina simple pero satisfactoria. Me levantaba cuando quería, desayunaba sin prisa, salía a caminar por el Parque España, leía los libros que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Por las tardes visitaba cafeterías pequeñas, hablaba con otras señoras de mi edad, o simplemente me sentaba en una banca a observar la vida pasar. Era una existencia simple, pero infinitamente más rica que la vida de servicio constante que había estado viviendo. Los mensajes y llamadas de Rafael y Patricia continuaron durante toda esa semana, pero gradualmente el tono cambió de súplicas a pánico real. «Mamá, los niños se enfermaron y no sabemos qué hacer. Mamá, llegó una cuenta de la luz por 3,000 pesos y no sabíamos que costaba tanto. Mamá, Patricia tuvo que faltar al trabajo porque no tenemos quien cuide a los niños». Cada mensaje confirmaba lo que yo ya sabía. Habían construido su vida entera alrededor de mi trabajo no remunerado, y ahora que esa fundación había desaparecido, todo su mundo se estaba desmoronando. Pero había una lección más que tenían que aprender, y estaba esperando el momento perfecto para enseñársela, porque todavía no sabían la verdad más devastadora de todas, que la casa donde vivían, la casa que consideraban suya, en realidad me pertenecía legalmente a mí.
y estaba a punto de demostrarles exactamente cuánto poder tenía una mujer inútil cuando finalmente decidí a usarlo. 3 meses después de mi mudanza, había establecido una rutina que me llenaba de una tranquilidad que había olvidado que existía. Me despertaba naturalmente alrededor de las 7 de la mañana, no por el llanto de niños o por la necesidad de preparar desayunos para otros, sino porque mi cuerpo finalmente había encontrado su ritmo natural después de años de estar en constante alerta. Preparaba mi café lentamente, disfrutando el aroma y el ritual matutino que ahora me pertenecía completamente. Desde mi pequeño balcón podía ver la vida cotidiana de la colonia Roma Norte, estudiantes caminando hacia la universidad, señoras mayores como yo dirigiéndose al mercado, familias jóvenes llevando a sus hijos a la escuela. Era reconfortante observar vidas que funcionaban normalmente, sin el drama constante que había caracterizado mis últimos años. Durante estos meses, Rafael me había llamado exactamente 137 veces. Al principio, había contado las llamadas por pura curiosidad, pero después se convirtió en una especie de documentación de su desesperación creciente. Los primeros mensajes habían sido de negación. «Mamá, estás exagerando. Solo regresa y hablamos». Los siguientes fueron de bargaining emocional. «Los niños te extrañan mucho. Eduardo pregunta por ti todos los días». Luego vinieron los de pánico financiero. «No podemos pagar la guardería y el trabajo extra. Necesitamos tu ayuda». Y finalmente, los de genuino terror. «Mamá, llegaron unos papeles del banco sobre la casa. No entendemos qué significan. Por favor, ayúdanos». Esos últimos mensajes me indicaron que finalmente había llegado el momento de la revelación final. El licenciado Hernández había estado trabajando discretamente durante estos 3 meses para formalizar todos los aspectos legales de mi nueva situación. Como propietaria legal de la casa, había iniciado los procedimientos necesarios para establecer oficialmente mi derecho de propiedad, lo cual requería notificar a todos los ocupantes actuales. Rafael y Patricia acababan de recibir los documentos oficiales que les informaban que la casa donde vivían no era suya, sino mía, y que su estatus había cambiado de propietarios a inquilinos. Esa tarde, decidí que era hora de tener una conversación final con mi hijo. No porque hubiera cambiado de opinión sobre mi decisión, sino porque quería cerrar este capítulo de mi vida con claridad y dignidad. Tomé un taxi hasta la casa en San Rafael, la casa que ahora oficialmente me pertenecía, y toqué el timbre como una visita educada, en lugar de usar mi llave, como había hecho durante años. Patricia abrió la puerta, y el contraste entre la mujer que había conocido hace años y la persona que tenía frente a mí era devastador. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba despeinado de una forma que sugería que no había tenido tiempo para cuidados personales en semanas. «Guadalupe», dijo con una voz que mezclaba alivio y terror. «Gracias por venir. Estamos muy confundidos con todos estos papeles legales». Entré a la casa y inmediatamente noté el cambio. El orden perfecto que yo había mantenido durante años había desaparecido. Había juguetes regados por toda la sala, platos sucios apilados en la mesa del comedor, ropa sin doblar sobre los sillones. No era exactamente sucio, pero era obvio que nadie tenía el tiempo o la energía para mantener el nivel de organización al que se habían acostumbrado cuando yo hacía todo el trabajo doméstico. Rafael salió de la cocina con Eduardo y Emilio corriendo detrás de él. Los niños gritaron «¡Abue!» y corrieron a abrazarme con esa energía pura que solo tienen los niños de 3 años. Por un momento, mi resolución se tambaleó al sentir sus bracitos alrededor de mis piernas y sus caritas felices de verme. Pero cuando levanté la vista hacia Rafael, vi que él se veía tan agotado como Patricia. Sus ojos tenían la misma desesperación cansada, y había una tensión en sus hombros que sugería que había estado cargando un peso que no estaba acostumbrado a llevar. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «gracias por venir. Necesitamos que nos expliques qué está pasando. El abogado del banco dice que tú eres la dueña de esta casa, pero eso no puede ser cierto. Nosotros pagamos por esta casa. Nosotros vivimos aquí». Me senté en el sillón de la sala, mi sillón favorito, donde había leído cuentos a estos niños cientos de veces, y los miré con la calma de alguien que finalmente había encontrado su centro.
Siéntense, les dije. Es hora de que entiendan completamente lo que ha estado pasando durante todos estos años. Durante la siguiente hora, les expliqué meticulosamente la situación legal y financiera real. Cuando vendí mi terreno en Xochimilco para ayudarlos a comprar la casa, los documentos se habían estructurado de tal manera que yo mantenía la propiedad legal mayoritaria. Ellos habían estado pagando una hipoteca sobre una casa que no era completamente suya. Además, durante los 3 años que habían vivido aquí, yo había estado contribuyendo entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales en gastos domésticos, comida, servicios, mantenimiento, sin que ellos siquiera lo notaran. «Pero mamá», protestó Rafael, «nosotros no sabíamos que estabas pagando tanto. Si nos hubieras dicho...» Lo interrumpí con una sonrisa triste. «Rafael, yo preparaba todas las comidas. Yo pagaba las compras del supermercado. Yo pagaba el gas. Yo pagaba el servicio de limpieza cuando venía la señora 2 veces por semana. ¿De dónde pensaban que salía el dinero para todo eso? ¿Creían que la comida aparecía mágicamente en el refrigerador?» El silencio que siguió fue educativo. Por primera vez, pude ver en sus rostros el momento exacto en que comenzaron a comprender la magnitud de lo que habían estado dando por sentado. No era solo el trabajo doméstico. Era una contribución económica masiva que nunca habían reconocido porque se había entregado silenciosamente, sin facturas ni recibos que firmar. Patricia comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación como las que había derramado cuando anuncié mi partida, sino lágrimas de comprensión genuina de lo que habían perdido. «Guadalupe, perdóname. No me di cuenta de cuánto estabas haciendo por nosotros. Pensé que solo estabas ayudando un poco». «Solo ayudando un poco», repetí, saboreando la ironía de esas palabras. «Patricia, yo era su empleada doméstica, niñera, cocinera, chófer y contribuidora financiera principal, todo al mismo tiempo. Y cuando finalmente necesité 3 días para ayudar a mi hermana enferma, Rafael me gritó «inútil» frente a cientos de personas en un aeropuerto. Eso me enseñó exactamente cuánto valoraban toda mi ayuda. Rafael se levantó bruscamente del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. «Pero nosotros te queríamos aquí. Esta es tu casa. Tú eres familia». Su voz tenía la desesperación de alguien que finalmente entiende que ha perdido algo irreemplazable y no sabe cómo recuperarlo. «Rafael», le dije con una paciencia que me sorprendió a mí misma. «Ustedes no me querían a mí, querían mis servicios. Había una diferencia muy importante y les tomó 3 meses sin mí para entenderla». Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero, el jardín donde había jugado con Eduardo y Emilio, donde había colgado ropa al sol, donde había encontrado pequeños momentos de paz en medio de años de servicio constante. «Durante estos 3 meses», continué, «he recordado quién era antes de convertirme en su empleada personal. Tengo amigas nuevas en mi edificio. Leo libros que compré hace años, pero nunca tuve tiempo de disfrutar. Tomo clases de pintura en acuarela en el centro comunitario. Voy al cine sola cuando quiero. Como helado para cenar si se me antoja. Son placeres pequeños, pero son míos completamente». «Pero mamá», me suplicó Rafael, «puedes hacer todas esas cosas y también vivir aquí con nosotros. Podemos cambiar. Podemos hacer que las cosas sean diferentes». Me volteé para mirarlo directamente. «¿Diferentes cómo, Rafael? ¿Me vas a pagar un sueldo justo por todo el trabajo que hago? ¿Patricia va a agradecer genuinamente cada comida que prepare? ¿Van a preguntarme si tengo planes antes de asumir que puedo cuidar a los niños? ¿Van a consultar conmigo sobre decisiones familiares importantes? ¿O simplemente van a prometerme respeto hasta que las cosas se establezcan y luego, gradualmente, regresar a los viejos patrones?» El silencio que siguió respondió mi pregunta mejor que cualquier palabra que hubieran podido decir. Sabían, y yo sabía, que los cambios que prometían serían temporales. En el fondo, ellos aún me veían como la abuela que existía para resolver sus problemas, no como una mujer independiente con derecho a su propia vida y dignidad. «Entonces, ¿qué va a pasar con la casa?», preguntó Patricia con voz pequeña. «¿Nos vas a correr?». «No», les dije, y pude ver el alivio inmediato en sus rostros. «Pero las cosas van a cambiar fundamentalmente. Van a pagar renta por vivir aquí, una renta justa de mercado, no un precio familiar con descuento.
Van a hacerse cargo de todos los gastos de la casa, servicios, mantenimiento, todo. Y lo más importante, van a aprender a valorar lo que tienen antes de darlo por sentado. Durante las siguientes 2 horas, discutimos los términos prácticos de su nueva situación. La renta que establecimos era menor de lo que pagarían en cualquier otro lugar por una casa similar, pero lo suficientemente alta para que sintieran el peso real de sus decisiones financieras. También establecimos reglas claras sobre las visitas. Podrían invitarme a almorzar dominical si querían, pero tenían que invitarme genuinamente, no informarme que iba a venir. Podrían pedirme que cuidara a los niños ocasionalmente, pero tendrían que preguntar con anticipación y aceptar un no como respuesta válida. Lo más importante, nunca más iban a dar por sentado que yo estaba disponible automáticamente para resolver sus crisis o facilitar sus vidas. Si querían mi ayuda, tendrían que pedírmela respetuosamente y estar preparados para buscar alternativas si yo no podía o no quería ayudar. Cuando me preparaba para irme esa tarde, Eduardo y Emilio me abrazaron fuerte y me preguntaron cuándo iba a regresar a vivir con ellos. Era una pregunta inocente que quebró mi corazón, pero que también me fortaleció en mi decisión. No voy a vivir aquí otra vez, mis amores, les dije con honestidad, pero los voy a seguir queriendo siempre y ustedes pueden visitarme en mi nueva casa cuando quieran. Rafael me acompañó hasta el taxi que había llamado. En la puerta, me tomó de las manos y me dijo algo que había estado esperando escuchar durante meses. Mamá, me doy cuenta ahora de todo lo que hiciste por nosotros durante todos estos años. Y me doy cuenta de lo mal que te traté. No tengo excusas. Fui un hijo terrible y un hombre egoísta. No te merezco, pero espero que algún día puedas perdonarme. Era la primera disculpa genuina que había recibido de él, la primera que venía de comprensión real en lugar de pánico por las consecuencias. Rafael, le dije apretando sus manos, ya te perdoné, pero el perdón no significa regresar a como eran las cosas antes. Significa que podemos construir algo nuevo y mejor, basado en respeto mutuo en lugar de en expectativas automáticas. 6 meses después, nuestra relación había encontrado un nuevo equilibrio. Rafael y Patricia habían aprendido a manejar su vida doméstica sin depender de mí para todo. Habían contratado una niñera de medio tiempo para los días que ambos trabajaban, habían aprendido a cocinar comidas básicas y habían desarrollado rutinas que funcionaban para su familia nuclear. No era perfecto. La casa nunca estaba tan ordenada como cuando yo la manejaba, y ocasionalmente tenían crisis domésticas menores, pero eran funcionales como familia independiente. Yo los visitaba para almorzar 1 o 2 domingos al mes, pero como invitada querida, no como empleada automática. Llevaba regalos para los niños cuando quería, no porque fuera mi responsabilidad. Ayudaba con problemas ocasionales cuando me lo pedían respetuosamente y cuando tenía tiempo y energía, pero nunca más como una obligación asumida. Lo más importante, había recuperado mi propia vida. Mis martes por la noche los dedicaba a clases de pintura en acuarela. Los jueves por la mañana iba con mis nuevas amigas del edificio a desayunar y a caminar por Chapultepec. Los sábados por la tarde leía en cafeterías bonitas de la Roma Norte, disfrutando libros que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de saborear. Eran placeres simples, pero profundamente satisfactorios después de años de vivir únicamente para otros. Una tarde de diciembre, mientras regaba las plantas en mi pequeño balcón, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante este año. El dolor de aquella humillación en el aeropuerto había sido el catalizador que necesitaba para reconocer que había perdido completamente mi identidad en mi deseo de ser la madre y abuela perfecta. Había confundido amor incondicional con tolerancia infinita al maltrato y había enseñado a mi familia que podían tratarme de cualquier manera porque yo siempre estaría ahí. Pero también había aprendido algo hermoso. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y reclamar tu vida. A los 74 años, había encontrado una versión de mí misma que había olvidado que existía. Una mujer con sus propios intereses, sus propias amistades, sus propios sueños y aspiraciones. No era una versión egoísta de mí misma, sino una versión equilibrada que podía amar a su familia sin sacrificar su propia identidad en el proceso. Rafael había llamado esa mañana para preguntarme si quería acompañarlos al zoológico el próximo fin de semana.
Era una invitación genuina, no una orden disfrazada. Y cuando le dije que ya tenía planes para ver una obra de teatro con mis amigas, él simplemente dijo: «Qué bueno, mamá, espero que la disfrutes». No hubo culpa, no hubo manipulación, no hubo sugerencias de que mis planes eran menos importantes que los suyos. Era una interacción normal entre un adulto que respeta la autonomía de otro adulto. Esa noche, mientras preparaba mi cena simple de quesadillas y té de manzanilla, pensé en lo extraño y maravilloso que era vivir sin el sonido constante de otras personas necesitando cosas de mí. No extrañaba el caos, pero sí extrañaba ocasionalmente los abrazos espontáneos de Eduardo y Emilio. La diferencia era que ahora, cuando los veía, esos abrazos eran genuinos momentos de conexión en lugar de interrupciones a un flujo interminable de responsabilidades. A veces, cuando estaba sola en mi departamento por las noches, me permitía preguntarme si había hecho lo correcto. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había sacrificado la unidad familiar por mi orgullo personal? Pero luego recordaba la sensación de estar parada en ese aeropuerto, temblando de humillación mientras mi propio hijo me gritaba «inútil» frente a cientos de extraños, y sabía que había tomado la única decisión que preservaba mi dignidad como ser humano. El silencio que había elegido mantener no era un silencio de resentimiento o venganza. Era el silencio de una mujer que finalmente había aprendido que su valor no dependía de cuánto pudiera dar a otros, sino de cuánto se respetaba a sí misma. Era el silencio de alguien que había encontrado paz en sus propias decisiones y no necesitaba la validación constante de otros para sentirse completa. A veces, el mayor regalo que puedes dar a las personas que amas es enseñarles a valorar lo que tienen antes de perderlo. Y a veces, el mayor regalo que puedes darte a ti misma es el silencio que eliges mantener. Un año completo había pasado desde aquella mañana terrible en el aeropuerto cuando Rafael me gritó frente a cientos de personas. Ahora, mientras celebraba mi cumpleaños número 75 en mi pequeño departamento de la Roma Norte, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Las flores que había comprado para mí misma adornaban la mesa, junto con un pastel pequeño de 3 leches que había pedido en la panadería de la esquina. Era una celebración modesta, pero completamente mía. Rafael había llamado temprano esa mañana para felicitarme y preguntarme si podía pasar a visitarme en la tarde. Su voz sonaba diferente ahora, más humilde, más consciente. Ya no había esa expectativa automática de que yo dijera que sí a todo lo que me pidiera. ¿Te parece bien si vengo con los niños alrededor de las 4? Había preguntado. Tenemos un regalo para ti, pero si tienes otros planes, podemos venir otro día. Esa simple pregunta, esa consideración por mis propios planes, me demostró cuánto habían cambiado las cosas. Durante este último año, había descubierto aspectos de mí misma que había olvidado por completo. En mis clases de pintura en acuarela, había encontrado un talento natural que nunca había explorado. Mis cuadros de flores y paisajes urbanos ahora decoraban las paredes de mi departamento, recordándome constantemente que tenía habilidades y pasiones más allá del cuidado de otros. La maestra, doña Carmen, me había dicho que debería considerar vender algunos de mis trabajos en el mercado de arte de los sábados en la Plaza San Jacinto. También había desarrollado amistades genuinas que no se basaban en obligaciones familiares o necesidades prácticas. Esperanza, mi vecina del apartamento de al lado, se había convertido en una confidente cercana. Ella también era viuda y había pasado por experiencias similares con hijos adultos que daban por sentado su disponibilidad constante. Nuestras conversaciones de los jueves por la mañana, tomando café en su pequeño balcón, se habían convertido en uno de los momentos más preciados de mi semana. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Guadalupe?, me había dicho Esperanza la semana anterior. Es que tuviste el valor de reclamar tu vida cuando muchas mujeres de nuestra edad simplemente se resignan a ser invisibles. Sus palabras me llegaron profundamente porque reconocí la verdad en ellas. Había estado a punto de resignarme a ser invisible, de aceptar que mi única función era facilitar las vidas de otros, sin importar el costo personal. La transformación en Rafael había sido gradual pero genuina. Los primeros meses después de mi mudanza, sus llamadas habían sido desesperadas, enfocadas únicamente en lo que había perdido
y cómo recuperarlo. Pero gradualmente había comenzado a preguntarme sobre mi propia vida, mis nuevos intereses, mis sentimientos. Había empezado a escuchar realmente mis respuestas en lugar de simplemente esperar su turno para hablar sobre sus necesidades. Patricia también había cambiado, aunque de manera más sutil. Ya no me trataba como una empleada conveniente, sino como una mujer mayor que merecía respeto y consideración. Cuando me visitaban, ella preguntaba genuinamente sobre mis clases de pintura, sobre mis nuevas amigas, sobre los libros que estaba leyendo. Había empezado a ver más allá de mi función como abuela y empleada doméstica, reconociendo que tenía una vida completa e interesante independiente de ellos. Los niños, Eduardo y Emilio, ahora de 4 años, habían adaptado sorprendentemente bien a los nuevos arreglos. Cuando me visitaban o cuando yo los visitaba, nuestro tiempo juntos tenía una calidad diferente. Ya no era la abuela agotada que siempre estaba ocupada con tareas domésticas, sino la abuela que tenía tiempo y energía para jugar realmente con ellos, para escuchar sus historias, para enseñarles cosas nuevas. Paradójicamente, al establecer límites claros, mi relación con ellos se había vuelto más rica y genuina. El aspecto económico de mi nueva independencia había resultado ser una revelación. Sin los gastos constantes de mantener un hogar para 5 personas, mi pensión y ahorros me permitían vivir cómodamente y hasta darme algunos lujos que nunca me había permitido antes. El mes anterior había tomado un viaje de fin de semana a Puebla con Esperanza y 2 amigas más del edificio. Habíamos visitado museos, comido en restaurantes bonitos y caminado por las calles coloniales sin prisa. Era la primera vez en décadas que había viajado por puro placer, y la experiencia había sido reveladora. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario para adultos mayores en la colonia Doctores. Una vez por semana, enseñaba clases básicas de cocina para señoras que habían enviudado recientemente y necesitaban aprender a cocinar para una persona. Era gratificante usar mis habilidades culinarias para ayudar a otras mujeres que estaban navegando cambios difíciles en sus vidas. El trabajo me daba propósito sin explotación, satisfacción sin agotamiento. Mientras preparaba mi departamento para la visita de Rafael y los niños esa tarde, pensé en lo diferente que se sentía anticipar su llegada. Ya no había esa sensación de dread, de que iban a llegar con una lista de problemas que yo necesitaba resolver o tareas que yo necesitaba completar. En su lugar, había una expectación genuina de pasar tiempo de calidad con personas que finalmente habían aprendido a valorar mi compañía como persona, no solo mis servicios como empleada gratuita. Cuando tocaron a la puerta exactamente a las 4, abrí para encontrar a Rafael cargando una pintura enmarcada, mientras Eduardo y Emilio corrían hacia mí con globos de colores. ¡Feliz cumpleaños, abue!, gritaron al unísono, y sus abrazos espontáneos llenaron mi corazón de una alegría pura que había olvidado que existía. «Mamá», dijo Rafael con una sonrisa tímida, «sabemos que has estado tomando clases de pintura, así que mandamos a enmarcar tu cuadro favorito de flores». Me mostró una de mis acuarelas que había pintado el mes anterior, un arreglo de rosas rojas y blancas que había sido particularmente satisfactorio de crear. Ver mi propio trabajo artístico enmarcado profesionalmente me emocionó de una manera que no había anticipado. Pasamos la tarde de manera relajada y genuina. Los niños jugaron con algunos juguetes que mantenía en mi departamento específicamente para sus visitas, mientras Rafael me contó sobre su trabajo y sus planes futuros. Por primera vez en años, me preguntó sobre mis propios planes, mis próximas clases, mis amistades, mis proyectos de pintura. Era una conversación entre adultos que se respetan mutuamente, no una sesión informativa de un empleador hacia su empleada. Cuando se preparaban para irse esa noche, Rafael me abrazó y me susurró al oído: «Mamá, sé que no puedo deshacer el daño que te causé, pero quiero que sepas que estos meses me han enseñado quién eres realmente. No solo mi madre, sino una mujer increíble con su propia vida llena e interesante. Me siento orgulloso de ser tu hijo». Esas palabras, dichas con sinceridad genuina, sanaron heridas que ni siquiera sabía que todavía tenía. Después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y miré mi reflexión en el vidrio.
La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había sido un año atrás. Había recuperado algo en sus ojos, una chispa de vida propia, una seguridad en su propio valor que había estado ausente durante demasiados años. No era una mujer amargada por las experiencias difíciles, sino una mujer que había encontrado sabiduría y fuerza a través de ellas. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había comenzado a mantener después de mi mudanza. Hoy cumplí 75 años, pero siento que mi vida real apenas está comenzando. Aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para redescubrir quién eres más allá de lo que haces para otros, para elegir el respeto propio sobre la comodidad de otros. El grito que cambió todo no fue solo las palabras crueles de Rafael en el aeropuerto, fue el grito silencioso de mi propia alma exigiendo finalmente ser escuchada y valorada. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están siguiendo? Comenten abajo.